Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Enrola 2. Estamos acá desde la capital. Una vez más, otro episodio aquí. Tenemos invitados de lujo, como ya saben, siempre en todas las semanas. Esa gestión de esa producción excelente. Muchísimas gracias, producción, ahí, por encargar las limusinas que siempre nos acompañan a todos lados, Guayaquil, Quito, que es uno de nuestros auspiciantes, limusinas El Chacho. Pero sí queremos agradecer a los auspiciantes que hacen este podcast posible, que son, Manavis, que tienen toda su línea de productos de CBD, desde shampoos, aceites, lilimentos, jabones, alcohol antiséptico, caña con CBD, así que pilas, pueden irlos a revisar, tienen toda la información aquí en nuestra barra publicitaria. Y agradeciendo también a Caña Brava, Grow Shop y Crazy Bad Organic, ese combo de auspiciantes que nos dan preventivos, microorganismos y todo lo que tú necesitas para tu cultivo orgánico. También agradecer a la Copa 2850. Agradecer a la Copa, gracias a la gente de Quito que está organizando la Copa y nos ha permitido pegarnos este viaje. Aunque ya para este episodio ya han de haber pasado 2 semanas esta Copa. Pero trabajamos ahí duro, saben que no perdemos el tiempo cuando estamos por acá. Pero bueno, hemos hecho una gestión interesante. Hemos tenido la oportunidad de conocer a grandes personajes dentro de la comunidad y que participan, ¿no? Hoy tenemos aquí el gusto de tener a Daniela Onofre. Ella es parte del ministerio, ¿verdad? Ha trabajado dentro de la construcción del reglamento que es con el tema del cannabis medicinal, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, del cáñamo. Sí, entonces yo creo que igual Daniela nos puede hablar un poquito más, puede presentarse. Daniela, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí, por darnos su tiempo, por estar compartiendo acá con nosotros. Bueno, primero, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estoy súper feliz, agradecida de poder estar aquí. Me presento, como ya dijeron, soy Daniela Onofre, soy ingeniera agrónoma y trabajo en el Ministerio de Agricultura. Ya voy en diciembre cumplo 3 años y medio y trabajo en la Subsecretaría de Producción Agrícola, que es la entidad dentro del ministerio que regula todo lo que es el cáñamo, las materias primas del cáñamo. Ah, buenísimo. O sea que tú actualmente estás encargado de no lidiar, sino que tratar con muchos de los licenciatarios que tenemos hoy en día, ¿no? Sí, correcto. Nosotros dentro de la subsecretaría, como te comentaba, tenemos varias direcciones. Yo justamente trabajo en la Dirección de Productividad Agrícola y ahí manejamos todo lo que son los trámites para regular el cáñamo y también todo lo que es gestión, como manuales, mejoras regulatorias, simplificación de trámites, gestión pública, capacitaciones. Okay, ¿Y tu función cuál vendría a ser dentro de...? Actualmente yo lidero al equipo de cáñamo. Por suerte ahora ya somos 4 técnicos dentro del equipo, antes solamente era yo. Y bueno, ahora somos 4, 3 compañeros están en Guayaquil. Y lo que casi siempre hacemos, pero por suerte ahora ya tenemos un equipo, es revisar los expedientes para emitir las licencias. Entonces nosotros hacemos como una revisión de documentos jurídicos, porque en el expediente hay documentos jurídicos y hay documentos técnicos que se debe presentar para poder obtener una licencia. Claro. Los documentos jurídicos los revisamos, cuando necesitamos apoyo lo hacemos con el área jurídico de nuestra subsecretaría y hacemos la revisión técnica. Entonces el papel que yo hago actualmente, yo lidero a mi equipo que se dedica a revisar estos expedientes para otorgar las licencias. Okay. Y además de eso, hacemos lo que es mejoras regulatorias, hacemos simplificación de trámites, atendemos a los usuarios. Hay algunos requerimientos, por ejemplo, que vienen desde otros ministerios, desde Presidencia. Esos requerimientos los atiendo yo. Okay. Y hacemos capacitaciones, ya cosas como de gestión dentro del estatuto de nuestra dirección, que es, por ejemplo, dar asistencia técnica, generar manuales de producción. Okay. Esas actividades. Queremos aprovecharte un poco que estás acá, claro. que digamos, eres esta vocera dentro en verdad estás aquí dentro de un poco la comunidad canábica, y como hablábamos fuera de micrófono, quizás nosotros, y se lo decía a Paul también, que nos acompañó en el otro episodio, nosotros vivimos como comunidad canábica, como usuarios, como cultivadores, un poco las consecuencias, ¿no? de una regulación, pero es interesante para nosotros conocer, cómo es esta visión desde adentro. ¿Quiénes están detrás de esto? Ajá, y cómo se la proyectó, ¿no? En su momento. Sabemos que
que es tenemos una primera regulación, ¿no? Entonces queremos saber más o menos cómo fue esa experiencia. Claro, a ver, más o menos esto del cáñamo dentro del Ministerio de Agricultura, porque obviamente siempre ha estado los activistas, los usuarios, que siempre han estado peleando para que se pueda utilizar libremente la planta, pero el Ministerio de Agricultura entró con este tema hace 3 años más o menos, cuando estaba de ministro Javier Lazo. Okay. Se solicitó a la Asamblea, se dio como que todos los parámetros y todos los documentos para justificar el por qué se tenía que despenalizar el cáñamo en el país y por qué lo tenía que manejar el Ministerio de Agricultura. Okay. Esto tomando en cuenta como que la experiencia de otros países, la regulación de Colombia, de Uruguay, que en ese tiempo eran como que los más avanzados. En ese tiempo hubo como buena coyuntura con la Asamblea, con los ministerios, entonces hace 3 años se solicitó a la Asamblea con justificación técnica porque había que despenalizarse el cáñamo. Okay. A partir de la despenalización, nosotros tuvimos 1 año para construir el reglamento. Claro, ¿Tú estuviste involucrada en eso? Sí, ¿no? yo estuve involucrada en eso. ¿Qué tan involucrada estuviste? A ver, desde que se le solicitó a la Asamblea la despenalización del cáñamo, Asamblea solicitó un informe técnico. Justificando el por qué había que hacerlo. Ese informe técnico lo hice yo. Ah, perfecto. Entonces, Lo escucharon primero en Enroladas. obviamente esto con el direccionamiento de mis jefes en ese tiempo, Andrés Luque, luego ingresó Tatiana Salas también. Okay. Y bueno, una vez que ya se despenalizó. Perdón, que te quería preguntar algo. ¿Tú ya venías laborando en el Ministerio de Agricultura o ingresaste exclusivamente por este tema del cáñamo? No, yo ya trabajaba en el ministerio como unos 5 meses más o menos. O sea, yo creo que tuve como muchísima suerte, de verdad, como ingresar ahí. Y a su vez todos tuvimos muchísima suerte después. Sí, y tuve mucha suerte porque gracias a un colega graduado de la ERD, que en ese tiempo él era asesor del ministro, él me apoyó y hizo que yo ingrese al ministerio porque justo en ese tiempo estaba sin trabajo. Yo antes de eso trabajaba... Yo vendía productos biológicos para la agricultura, todo lo que son tricodermas, facelomices, todo eso, que igual es como súper interesante y me gusta muchísimo esa rama de la agricultura orgánica que igual conecta con el cannabis. Claro. Y bueno, me había quedado sin trabajo y esta persona que se llama Alfonso Rollero, él me ayudó a entrar al ministerio. Pero yo manejaba el rubro mora. Y sí, chévere. De ahí poco a poco te fuiste involucrando. Y de ahí fue como que, ¿quién sabe de cannabis? Así. Ajá, ¿Tenías alguna experiencia previa en cannabis cuando armaste este documento? A ver, yo en ese tiempo ya cultivaba, hacía ya autocultivo. He consumido cannabis ya como muchos años atrás de ya empezar a trabajar con la planta. Y he tenido como una conexión especial, siento, con la planta. Okay. Siempre, desde que la probé por primera vez. Entonces, en realidad, sí conocía la planta sobre todo, pero no conocía mucho sobre la gestión pública, porque en realidad recién entraba al ministerio, era mi primer trabajo en el sector público y estaba empezando, ¿no? Entonces, esos 6 meses que trabajé con el rubro mora, estaba conociendo cómo se manejaban las cosas a la interna, por ejemplo, el tema del KIPUX, el tema de los manuales de cómo hacer gestión pública. Claro. Y luego ingresó Andrés Luque y Andrés fue quien me dio como que el voto de confianza porque debía haber un técnico que empiece a dar seguimiento allá a la despenalización, porque ya se había dado, ya se quería dar la despenalización, entonces Andrés me mandó a hacer ese informe técnico para hacer. Entonces una vez que ya logramos, hay un proceso que las entidades públicas deben seguir para emitir un reglamento, para emitir una ley, un acuerdo ministerial, reformas. Entonces, tuvimos 1 año para emitir esta regulación y fue un año bastante interesante, intenso, mucho trabajo, también como algunas como decepciones, a veces como de ya tirar la toalla también, porque sí era difícil tratar con gente que nunca había visto una planta en su vida. Claro, el cannabis guarda en su nombre, ¿no? Incluso nombrándolo como cannabis, nombrándolo como marihuana, nombrándolo como se lo nombre, tiene mucha resistencia, ¿no? En ese sentido. ¿Ustedes vieron dentro de su equipo que había eso, no? Porque asumo que tú decías que estuviste elaborando el informe, pero dentro del equipo, cuando se empezaron a articular estas cosas, ¿hubo resistencia de entidades o algo así? Sí, la verdad que sí, o sea, muchos prejuicios, inclusive dentro mismo
del ministerio había gente que no estaba de acuerdo. Del Ministerio de Agricultura. Del Ministerio de Agricultura. Claro. Por suerte, los jerárquicos a cargo de este tema conocían la planta, sabían cómo era la industria, confiaron totalmente en que esto debía ya suceder en Ecuador, porque ya como, inclusive como que ya entramos un poco tarde, ¿no? Porque hace años que se debía. ¿Y cómo hacen para que se mantenga? Porque en Ecuador es muy común que se cambie de ministros o hay estos cambios, ¿no? Y simplemente se tira al piso mucho trabajo, ¿no? Y se vuelve a hacer, o tal vez podrían inclusive suspenderlo o anularlo. ¿Cómo han hecho para que se mantenga? Sí, eso es súper importante y yo creo que justo cuando estuvimos en la etapa de la despenalización del año que nos dio la Asamblea para construir el reglamento y luego un año posterior ya de implementación del reglamento, justo en esa época el ministerio tuvo como un buen momento en que el ministro estuvo ahí, él creo que estuvo como 4 años, o sea, estuvo estable, en ese momento el ministerio estuvo estable. Estaban, el ministro Andrés Luque, o sea, en esta etapa del ministerio no hubieron muchos cambios como sucede actualmente, que de verdad sí es un problema grave porque... Eso ayudó mucho, seguro. Eso ayudó muchísimo, ajá. Y con respecto, a lo que hablábamos, y es que dentro del ministerio había, como los jefes y los técnicos, todos sí estábamos súper claros en lo que queríamos hacer, en realidad más venía desde otros ministerios, este miedo de otros ministerios y otras entidades como por ejemplo Policía Nacional, Fiscalía, entre otros ministerios, por ejemplo el Ministerio de Gobierno, que todavía tenían sus dudas y todavía habían muchas interrogantes y sobre todo falta de experiencia porque como que ya lo aceptaban y luego decíamos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para controlar, para regular? Entonces como esos miedos y eso de querer controlar 100% una planta era lo que causaba esa incertidumbre. Y actualmente, ¿cómo va esa parte con el tema del trabajo con la policía y estas otras entidades que son parte del control? Ha sido un poco difícil, no un poco, sino bastante difícil, porque, yo me he dado cuenta que nosotros como ministerio hemos dado capacitaciones a Policía Nacional, Ministerio de Gobierno, a la Unidad de Antinarcóticos, y yo me doy cuenta que el hecho de que ellos también rotan bastante, también hace que siempre hay gente nueva, entonces estas capacitaciones no las hacemos como chuta cada mes, sino las hacemos cada cierto tiempo y yo me doy cuenta que es gente nueva y esta gente nueva todavía piensa como alguien nuevo. O sea, institucionalmente la policía no se pone en una posición a favor de la regulación, ¿no? O de ellos capacitar también, ¿no? Claro, ¿no? De mantener ese trabajo, porque me estás diciendo que básicamente hay un cambio dentro de estas entidades y es volver a cero. El trabajo que se hizo con esa capacitación y el llegar a poder hacer entender vuelve a cero porque otra vez está y les puede causar trabas. Sí, puede causar trabas, puede causar muchísimas trabas. Igual, por ejemplo, nos pasa bastante que mantenemos reuniones con los jerárquicos de estas otras instituciones, pero al rato ya cambian otra vez, entonces sí, o sea, toca volver a hacer el trabajo, ¿no? El trabajo de socializar, de explicar, y también nos pasa muchísimo que ya damos la capacitación, damos recomendaciones como por ejemplo adquirir equipos que te puedan medir cuantitativamente el THC para que no todo te salga que es una sustancia sujeta a fiscalización. Interesante. Y no pasa, o sea, no hay presupuesto, no pasa. Claro, ¿cómo va a trabajar ese control? Porque actualmente se vende mucho es el tema del CBD, ¿no? Vemos que hay muchas marcas que ya venden estos porros o venden flores. Todo, claro. Entonces, ¿cómo va a ser la Policía Nacional para controlar esto, no? O sea, si es que yo puedo estar fumando esto, una policía, digo que CBD, digo que... Claro. Entonces, ¿cómo va a ser la que tú hablabas? O sea, ¿sí han conversado de ese tipo de cosas? Sí, lo hemos conversado. ¿Se han planteado inclusive formas de controlarlo? Se ha planteado, nosotros como Ministerio de Agricultura hemos presentado a las entidades que controlan esto ya en las calles, a la entidad que controla esto, que regula esto, que controla. Les hemos presentado opciones inclusive de qué equipos, las marcas de los equipos, los precios, cómo funcionan para que ellos sigan y puedan adquirirlos. Está en su cancha, entonces. Está en la cancha, sí. Es que, claro, como dice Carlos,
y es algo que nos pasó. Por ejemplo, nosotros nos regalaron una funda de CBD. La última vez que estuvimos por Quito, teníamos una funda gigante de cogollos de CBD y yo decía, si la policía nos para, ¿cómo yo le explico a este sujeto que estos son todas flores legales y que están como debidamente sustentadas? ¿Sí? Seguro nos llevaban con todo, ¿no? Entonces, claro, se nota que también tiene que haber un trabajo integral, ¿no? De las instituciones ponerse la camiseta de que, ok, esto es legal, esto está aquí, y esto va a ser parte del fenómeno social ya de manera más amplia. Y hablando justamente, conectando con el trabajo en equipo, y aquí te hago una pregunta sugerencia también podría ser, ¿no han pensado también, como ustedes como Ministerio de Agricultura, quizás apoyarse en las agrupaciones no canábicas que quizás ustedes no puedan estar capacitando todo el año, pero quizás nosotros sí, más periódicamente? O sea, nosotros ya por sí, ciertas agrupaciones, no solo nosotros, se dedican a dar cursos, capacitaciones, cuestiones más técnicas, y hay gente preparada en el tema, ¿no? Entonces, no sé, quizás podría ser un trabajo integral interesante, poder darles una manito en esas capacitaciones técnicas, dada esta itinerancia de la gente, ¿no? En las instituciones también. Claro, sería súper chévere, de verdad, me parece como una excelente idea. Y yo creo que es súper importante, y lo que me he dado cuenta como que dentro ya de una institución de regulación, es que como que tenemos muy separado la empresa privada y las asociaciones canábicas del activismo canábico. Y yo creo que la voz se puede unir juntando como a estas dos. Claro, podemos apuntar hacia el mismo lado. Claro, porque la meta es como uno solo, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante y me gustaría mucho poder hacer eso. Y el hecho de saber que podemos contar con el apoyo de ustedes es súper interesante y de seguro lo voy a tomar en cuenta. Ya sabe. Sí, porque de verdad sí necesitamos pilas ahí al apoyo. ministerio. Ahí. Una pregunta, Daniel, ahí pasando un poquito a la parte técnica del trabajo que hace el Ministerio de Agricultura en el control de los licenciatarios. Me decías que antes eras tú sola, que ahora tienes un equipo de 3 personas más. Sí. Que son un equipo de 4 personas que... ¿Esta parte técnica te refieres al trabajo en campo? No, nosotros hacemos lo que es más administración. ¿Y cómo hace el Ministerio de Agricultura en el control ya en el campo de estas licenciatarias? O sea, ¿cómo ejerce ese control de que lo que se esté cultivando sean semillas autorizadas, que cumplan lo que la regulación establece? Ya, nosotros... Ya vas. Chao, amigo. Chao. Nos vemos. Chao, Nos bro. vemos. Gracias, Paul. Gracias, bro. Nosotros, claro, al ser como 4 técnicos a nivel nacional para regular todo lo que es el cáñamo, en verdad en 4 personas es como muy difícil hacer eso. Entonces, nosotros como que hemos establecido procesos, hemos establecido protocolos según como lo dice el reglamento del Acuerdo Ministerial 109. Y nosotros hacemos todo el tema de procesos y protocolos, pero nosotros en cada dirección distrital, o sea, en cada provincia, nosotros tenemos puntos focales específicamente para cáñamo. Entonces, por provincias hay 2 técnicos, 3 técnicos que dentro de sus actividades, porque no solo manejan cáñamo, eso también es otro problema, porque no tenemos personal técnico dentro del ministerio para que esto pueda como surgir mejor. Justo eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué experiencia tiene dentro del cultivo de cannabis o cómo el Ministerio de Agricultura prepara a estos técnicos? ¿O no existe una capacitación dentro del ministerio? Claro, se asegura que son el contacto de la planta, el aplicarlo, competente, claro. ¿Cómo lo realizan? Sí, bueno, nosotros a cada director distrital, o sea, a cada director de provincia, les pedimos delegar a 2, 3 técnicos, por ejemplo, Pichincha, Guayaquil, que son las provincias donde más hay licencias, pedimos delegar a técnicos, pero la verdad es que la mayoría no conocen la planta. O sea, nosotros no es como que decimos, mire, delegue a 2 técnicos porque ya tengan cierto conocimiento. Con 2 años de experiencia en cannabis. Con 2 años de experiencia, como las entrevistas de trabajo. Claro. No, sino que el jefe, supongo que él ve las actividades que cada uno tiene y quizás, bueno, él delega. Luego de que él delega, nosotros hacemos capacitaciones, socializaciones a los técnicos de cada dirección distrital para que ellos puedan hacer la parte de control. Ahorita tenemos como, como un problema en lo que es asistencia técnica,
porque nuestros técnicos todavía no están capacitados en el manejo del cultivo. Okay. Nuestra competencia como Ministerio de Agricultura es dar asistencia técnica al pequeño agricultor, al mediano agricultor, para que pueda subir sus rendimientos, para que pueda hacer un manejo ¿qué es lo que hacen con otro tipo de cultivos, ¿no? Ajá, que es lo que hacemos con otro tipo de cultivos. Lastimosamente en cannabis todavía no tenemos técnicos que sean expertos para poder dar una asesoría técnica gratuito como lo debe hacer el Ministerio de Agricultura. ¿Y el ministerio está haciendo algo para mejorar esto? Tú que estás ahí de líder. Sí. Nosotros para el siguiente año tenemos planificado que vengan expertos internacionales y también expertos nacionales para poder dar una capacitación a los técnicos del Ministerio de Agricultura y también a personas externas, a usuarios. Okay. Pero el objetivo de capacitar a los técnicos del Ministerio de Agricultura es que ellos puedan seguir replicando esto. Ajá. Y ahora yo creería que es mucho más fácil porque ya hay cultivos en el Ecuador. Hace un tiempo no había, o sea, había 1 o 2 cultivos en una misma zona. Entonces, lo que pasa es que como en el Ecuador todavía no se ha sembrado en todas las zonas agroecológicas legalmente, digamos, el cáñamo, el ministerio no tiene información recopilada de cómo se va a comportar cierta variedad en una cierta zona climática. Claro. Entonces, ahora que ya han pasado 2 años, ya mismo son 2 años que ya nosotros hemos emitido licencias y ya tenemos como una cierta expertise en lo que es regulación. Ahora queremos enfocarnos ya en el tema técnico, en poder conocer ya el cultivo y poder hacer investigación. Claro, digamos fitomejoramiento, que es uno de los aspectos importantes si quieres desarrollar una industria local y pensar en exportación, ¿no? También es qué genéticas vamos a ofrecerle al mundo, así como lo hacemos con el cacao, ¿no? y el banano, podría ser exactamente con las flores de cannabis. Así es, Daniela. Te pregunto algo. En cuanto hablaste que están haciendo para el próximo año una selección de expertos internacionales y locales, ¿no? En cuanto a cultivo, para el tema de las capacitaciones al equipo técnico dentro del ministerio. ¿Cómo va a realizar el ministerio? ¿Tienen planeado o ya se ha establecido alguna forma en cómo va a ser esta selección? Más que nada para los locales, ¿no? Que seguro algunos nos van a estar viendo. ¿Cómo hacen esa selección de expertos locales sabiendo que esto es algo nuevo, que no existe un profesionalismo dentro de, como que vas a estudiar una carrera universitaria o dentro de la carrera de agronomía, te enseñen el cultivo de cannabis? ¿Cómo va a hacerse esta selección de expertos locales? Bueno, buena pregunta. Usualmente el proceso que nosotros hacemos es, se abre una convocatoria, pedimos como los currículums de los docentes y según el currículum del docente se analiza. Por ejemplo, nosotros como ya estamos en la industria, conocemos licenciatarios, en realidad, y hay un clúster de cannabis aquí en el Ecuador. Casi siempre nosotros nos manejamos mediante el clúster, sobre todo para hacer estas convocatorias, para que se pueda pasar la voz. Pero a lo que iba es que ya tenemos identificadas algunas licenciatarias, algunos cultivadores que sabemos que hace años que tienen experiencia. Ah, excelente. Ajá, más el currículum y los parámetros que se pongan para poder hacer esta selección. O sea, interesante, ya tienen identificados a cultivadores locales. Sí, claro. Súper interesante eso, porque así se ven muchas licenciatarias y se ve que como esto es algo nuevo, no existe una experiencia ni tampoco registros de cómo funciona el cultivo. Y muchas de estas licenciatarias no están haciendo parte a estos cultivadores que son locales y que tienen experiencia. Pero es interesante saber que el Ministerio de Agricultura de alguna forma tiene identificados algunos de estos actores para un posible trabajo, ¿no? De control. Interesante. ¿Quieres hacer una pregunta, bro? Sí. Justamente que estamos hablando, ¿no?, del tema, de todo este tema de la regulación. Mencionaste un clúster, ¿no?, de cannabis. Me gustaría que nos comentes un poquito de qué se trata eso. Y quizás por ahí mismo, bueno, ¿es esto el futuro de la industria o cuál creerías que dentro de donde estamos es el siguiente paso? A veces la gente piensa, bueno, el siguiente paso es hacer esto de acá, pero a veces el siguiente paso es mejorar algo que ya se tiene. No sé cómo lo ves tú. Sí, a ver, con respecto al clúster, Ministerio de Producción, como dentro de sus competencias, de sus metas para este año, fue crear clúster de las industrias como más importantes para el Ecuador en este momento, como por ejemplo el cáñamo. El cáñamo está establecido como un rubro prioritario desde presidencia.
Bici, ahora. Ajá. Y Legaliza- dentro del Ministerio de Agricultura también es un legalízala rubro completo. priorizado. Entonces, bueno, el clúster básicamente está conformado por licenciatarias, entidades de regulación, como por ejemplo Ministerio de Salud, ARCSA, Policía Nacional, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Producción, y también está conformado por expertos en el área de cannabis, médicos, también asociaciones canábicas también. ¿Y cuál es el Sí. objetivo de este clúster? El objetivo del clúster principalmente es solucionar o dar solución a problemáticas que surgen actualmente en la industria, que pueden ser un riesgo para las personas que están invirtiendo en esta industria. Usualmente el clúster, porque a veces como que cada uno tiene su propia necesidad y su propio requerimiento, pero es mucho más como... Se podría hacer un proceso más rápido si en una sola solicitud pudiésemos saber cuáles son las problemáticas que cada licenciatario tiene. Claro. Entonces yo siento que el clúster sirve para eso, ¿no? Sirve para poder hacer un análisis, como poder hacer una unión entre todos y que entre todos vean cuáles son las problemáticas, cuáles son las soluciones, cómo está la industria, para poder salir más rápido, como en unidad. ¿Y se ha logrado en parte ese objetivo? A ver, hace un tiempo tuvimos un susto, por así decirlo, por la regulación del ARCSA. Ok. ARCSA tenía que emitir o sacar un nuevo reglamento para todo lo que son productos terminados, pero el borrador de ese reglamento, que fue el que se mandó para hacer consulta pública y todo eso, tenía como algunos requerimientos que en vez de mejorar la regulación que ya se tenía, iba a tener como un poquito más de trabas. Okay. Iba a ser más restrictivo. Iba a quizás. ser más restrictivo. Okay. Cuando sucedió esto, el clúster ya estaba conformado, ya habían tenido algunas reuniones. Para todo esto hay que tomar en cuenta que el clúster lo manejan, no lo manejamos las instituciones públicas. O sea, la clúster, la voz, voto, todo lo que se hace dentro del clúster es mediante los que están dentro del clúster, o sea, los integrantes del clúster. En este caso, por ejemplo, los licenciatarios. Ya, entonces... O sea, ellos son los que lideran el clúster. Ellos son los que lideran. De hecho, las últimas reuniones del clúster ya han sido solo ellos. O sea, nosotros, las entidades públicas, les dimos un acompañamiento hasta que ellos pudieron como unirse, porque desde ahora en adelante quien maneja el clúster es la empresa Y privada. ellos son los Claro. que los convocarían a las empresas públicas, ¿no? O a Claro, las sí. entidades públicas, perdón. Ellos cuando hay algún requerimiento mandan a las instituciones como clúster. Ujú. Nosotros cuando queremos hacer temas de difusión mandamos al clúster para que desde el clúster se difunda más los Claro, temas. Un trabajo comunitario. Ajá. ¿Cuál fue la acción que Entonces, tuvieron? Ajá, Sí, ellos como clúster primero identificaron como que todas las problemáticas que tenía este supuesto futuro borrador del ARCSA. Ok. Y lograron tener reuniones con la directora del ARCSA, con Ministerio de Producción, con Ministerio de Agricultura, con Presidencia para tener como una sola voz. Ok. Sin embargo, es ahí cuando yo te decía anteriormente que a mí me hubiera gustado mucho que en esto de que era un tema muy grave para toda la industria del Ecuador, yo creo que hubiera sido como mejor que las asociaciones canábicas, el activismo canábico, también hubiera estado ahí, como juntar estas Sería dos fuerzas interesante, hubiera claro. sido mucho más fuerte Y en esa parte, ¿cómo integra estos activistas en el clúster? ¿No participan? ¿O cómo hacen esa conexión? Yo, la verdad, no sé si participan, pero sería muy interesante. Y Claro. de hecho sí me gustaría como poder dar esta alternativa al clúster, de poder integrar a representantes de asociaciones canábicas, porque como te decía, si las dos se unen, creo que la voz en Ecuador puede tener mucha más fuerza y se podría quizás lograr las cosas en un tiempo mucho más rápido. Porque las asociaciones canábicas siempre han tenido como la fuerza y también el conocimiento y el conocimiento de los procesos que se realiza para ser escuchados. Además de todo el conocimiento que hay atrás de cada uno de las personas que Personalmente, integran claro. las asociaciones canábicas, que obviamente son muchos más años que los empresarios que ahorita están entrando en esta industria, por ejemplo.
Interesante. Yo quiero preguntarte una cosita. Bueno, tengo algunas preguntas. Está emocionada, ¿eh? Qué bien. Conociendo a Daniel, así. Pero bueno, mira, ¿cómo manejaron ustedes el tema de las licencias? ¿Por qué existen tantas licencias dentro del cultivo de cáñamo y cannabis? Y esto no se aplica a otros tipos de cultivo dentro del Ecuador, ¿me entiendes? Porque hay como 7 tipos de licencia, cada una es para algo específico. ¿Cómo se llegó a esa conclusión de que esa era la forma de que se tenía que regular? Ya, nosotros cuando construimos el reglamento fuimos un equipo de personas. Yo era como el equipo de la Dirección de Productividad Agrícola, pero también hubieron como abogados, asesores externos. También, bueno, como te decía, hay un proceso para emitir una regulación y uno de esos procesos es la consulta pública. Entonces, fue ahí en donde en pocas oportunidades también pudimos escuchar a las asociaciones canábicas, a los pacientes, a otras instituciones, como te decía, Fiscalía, Policía Nacional, Ministerio. O sea, con cada uno de ellos nos tuvimos que reunir, recolectar observaciones, mandar el borrador, nos mandaban tachándonos cosas. O sea, como hubo mucha gente armando el reglamento. Y se estableció, lo que se estableció también se hizo en base a experiencias de otros países. Okay. Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que Colombia, para dar licencias, son muchos ministerios por los que debes pasar para poder obtener una licencia, y esto te podría tardar 8 meses, 9 meses, hasta 1 año. No sé ahorita cómo está actualmente la situación, creo que ya es más rápido, pero tienes que pasar por muchos ministerios. En su momento lo tomaron como referencia. Lo tomamos como referencia a Colombia y dijimos, aquí solo debe haber una entidad que regule el cultivo y además que tenemos la competencia de regular eso, porque somos la autoridad agraria, ¿no? Claro. Entonces se dijo ya, Ministerio de Agricultura, punto. Primero. Segundo, también nos dimos cuenta que, por ejemplo, en ese tiempo Colombia no podía vender flor ni exportar flor, siendo ese el mayor mercado. Claro. El mayor mercado a nivel nacional, internacional. Claro, internacional. Entonces, como que eso dijimos, ya eso de ley tiene que pasar. Y de ahí las licencias se dio, o sea, tenemos tantos tipos de licencia porque nosotros pensamos que esa era la forma más fácil de poder regular. Okay. Porque, por ejemplo, si tú quieres hacer varias actividades, tienes que cumplir con ciertos requisitos por cada actividad que quieres hacer, pero quizás en algún momento solo quieres dedicarte a hacer una cosa y no otra cosa. Entonces se nos hizo a nivel ya de metodológico dentro del Ministerio de Agricultura como una forma más eficiente de poder regular. ¿Y tú crees que ese modelo va a mantenerse? ¿Les ha ido muy bien o han pensado en que debe cambiar ciertas cosas dentro de esa regulación? La verdad que nos ha ido muy bien. Nosotros, una vez se hizo como un estudio de evaluación de normativas y el reglamento, el Acuerdo Ministerial 109, está categorizado como uno de los mejores de Latinoamérica para regular el cáñamo. Entonces, por ejemplo, sí. Pero ya legaliza. A diferencia de otros países, por ejemplo, nosotros damos licencias en 30 días. Okay. O sea, tenemos como procesos rápidos. Obviamente, sí hay muchas cosas que hay que mejorar. O sea, 30 días desde que los documentos que presentas están ok. Porque supongo que hay todo un proceso hasta que la documentación completa que presentes esté correcta, ¿no? Sí, o sea, 30 días máximo si es que cuando ingresas todo está bien. Todo está bien, claro. Ya de ahí entre muertos y heridos podrían ser 3 meses más. Claro, no es que me decidí ahorita, ya en 30 días. ¿No? Ahorita hacemos esa carpeta y ya está, 30 días. Dos preguntas, tengo 2 preguntas. Las últimas, ya. Por favor, dame chance de que estoy aquí. Yo. Dale. Por favor, no, dale. No, mira, se escucha mucho que el tema del control de las licencias en su momento va a pasar al Ministerio de Interior. ¿Eso es verdad? No. ¿En absoluto? Es muy complicado que pase eso porque... En su momento se propuso también, creo. En su momento se propuso, sí, pero por suerte, cuando la Asamblea despenalizó el cáñamo, en la reforma al COIP, o sea, por ley, dice que el cáñamo lo regula el Ministerio de Agricultura, o sea, en la ley, y es súper difícil cambiar una ley. Un acuerdo ministerial es más sencillo, y de hecho, eso te quería comentar con la pregunta anterior, de que en este tiempo de 2 años hemos visto muchas cosas que tenemos que mejorar. Y para el siguiente año se tiene pensado una reforma para mejorar los procesos. Lo vieron primero en tipo de procesos. Procesos de control de licencias. Procesos para poder ser más eficientes a la hora de dar una respuesta al usuario. Okay.
procesos internos para poder controlar, regular y también procesos más eficientes para el licenciatario, para la regulación. Ok, Sí, interesante. nos dimos cuenta que, por ejemplo, pedir algunos requisitos estaba de más y eran requisitos que al usuario le cuesta, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cositas como mejorar para que todo sea más eficiente. Lo bueno que en este tiempo las autoridades del Ministerio de Agricultura siempre han estado a favor de la industria. O sea, todavía no ha venido alguien a decir, mira, a la miércoles del cáñamo, Saquen a los enfoquémonos al marihuaneros. banano. Pues. Sáquenme a ese Claro. técnico, o sea, Daniel Onofre. No. Yo quiero aprovechar justamente que estamos hablando de las acciones, ¿no? Y del futuro, ¿no? Y te lo comenté hace un rato, pero te lo repito acá, porque me parece que tiene ahora otro tipo de relevancia. Tú has mencionado en esta entrevista que siempre se trabaja para lograr cosas, ¿no? El clúster es una de estas cosas, lograr. ¿Qué quiere lograr ahora? ¿Qué se quiere lograr ahora con nuestra regulación? ¿Cuál es esa nueva meta a la que queremos lograr justamente? O sea, para que sea la industria, como tú decías, crezca, sea más eficiente, sea mucho mejor para que pueda ser algo que al Ecuador le aporte, ¿no? Así como el banano ha sido, así como el cacao lo es, que el cannabis pueda ser algo igual o mejor incluso. Sí, bueno, ahora hay dos metas principales que tenemos. Ministerio de Salud es quien regula los productos terminados de cáñamo. Okay. Entonces, esa parte de Ministerio de Salud, como la regulación que uno debe cumplir para poder vender como los productos, todos los productos claro. terminados, que es quien cierra el círculo de la industria del cáñamo, es súper importante y eso lo regula el Ministerio de Salud. Entonces, nosotros ahorita queremos como estar más involucrados con las personas del Ministerio de Salud para asegurarnos que esa normativa sea muy buena, sea muy eficiente, porque si es que no hay una buena regulación de productos terminados, toda la materia prima viene de los licenciatarios del Ministerio de Agricultura. O sea, nosotros debemos velar por el agricultor para que el agricultor pueda comercializar su producto. Ok. Porque mientras más productos haya, mientras más rápido se logre sacar productos al mercado, productos terminados, legales, nuestros licenciatarios van a poder vender su materia prima. Claro. Entonces, pensando en ese enfoque, nosotros queremos involucrarnos más con el Ministerio de Salud para asegurarnos que esa normativa que va a salir como en unos... ¿Qué será? Unos 300 días más o menos. Porque Wow, la está con normativa... días, ¿eh? Toma, Oye, 300 empieza a 300 un apuntarlo día. así. como el nacimiento de los bebés que se miden en semanas. Así. No son tantos 9 meses, no, 40 semanas. Interesante. Interesante esa posición del ministerio. Sí, o sea, por suerte, como les mencionaba, ahorita el Ministerio de Agricultura, el cáñamo es prioritario. Es prioritario. Somos prioridad. Entonces, sí queremos ver cómo podemos apuntar pensando en el futuro de la industria. Entonces, uno de esto es esto, como El Ministerio de asegurarnos. Salud, claro. Sí, Ministerio de Salud, como tener buena coyuntura. De hecho, queremos como darles una capacitación a los jerárquicos, porque en realidad ellos son los que toman la decisión. Claro. Entonces, ellos deben estar capacitados. Y otro punto tú decías, ¿no? Y- Una meta era el ya, Ministerio sí, de Salud. y la otra meta es el cannabis psicoactivo. Eso iba a preguntar, El ese era cannabis mi último. psicoactivo. Sí. Ahí iba, justamente iba a preguntarte acerca de cuál es la visión, porque hablamos mucho del cannabis medicinal y nos hemos tirado casi toda la entrevista hablando del cáñamo y esto, pero cuál es la visión de esa otra parte de la industria del cannabis que en otros países tiene muchísimos resultados económicos, ¿no? Inclusive impactos sociales, porque, bueno, muchos temas hay que analizar detrás de eso, pero ¿cuál es la posición del Ministerio de Agricultura y de las entidades públicas acerca del THC y de la parte psicoactiva de la planta? Sí, como les decía, justo en este momento, porque en realidad nosotros dependemos de las etapas políticas. Claro. Eso es lo que a mí me tiene como malísimo, porque cada vez que hay un cambio, yo estoy ahí surfeando la... Claro, no sabes si ponerte la camiseta con las plantas de marihuana o no, así que... Ajá. chuta, ¿será que este es el momento político? Sí, chuta, y eso es malísimo porque de verdad nos hace atrasarnos mucho en los procesos. O sea, ¿tú crees que ya hoy por hoy podríamos tener cannabis psicoactivo? Hoy por hoy, las autoridades del Ministerio de Agricultura apuntan a eso. O sea, ellos están conscientes que la industria va por ahí, que en realidad el cáñamo es como el inicio. Es como el inicio. Sin embargo, sí. Las sí, rueditas de vemos- entrenamiento, claro. Ajá, de entrenamiento. Ahora, sí nos preocupan algunas cosas, ¿Cómo cuáles? como por ejemplo el mercado.
O sea, ¿A qué te refieres? nos hemos dado cuenta que no hay mucho mercado, así como hace un tiempo cuando nos dijeron sí, el cannabis, que el cannabis va a dar muchas plazas de trabajo, va a generar tantos millones de dólares al año, Claro. El PIB, los aranceles, o sea, como que iba a ser una industria que ahorita ya, nosotros pensábamos que ahorita ya la industria iba a estar como Okay. al top, por así decirlo. ¿Y Pero cómo nos la hemos ves? dado cuenta que, sobre todo con lo que está pasando ahorita, las licenciatarias no tienen mucho mercado, o sea, no hay mercado, de verdad, no hay mercado. Pero eso hablando de la pensando- parte medicinal. O sea, De la El parte ¿tú CBD crees que y ese, el ese cáñamo, enfoque claro. cambiaría un poco si es que se da la apertura de esta parte psicoactiva de la planta? ¿Ese mercado tendría un mayor espectro? O sea, Sí, yo creo que primero lo que hay que resolver aquí dentro del país es que se pueda comercializar flores de CBD legalmente. O sea, Ok. de licenciatarios Pero ya a se personas comercializa. naturales. Ya se comercializa, ya pasa, pero ¿Cómo es todavía eso? hay problemas. O sea, todavía hay el policía que te encuentra y que no sabe si eso es cáñamo o marihuana. O sea, hay problemas todavía. ARCSA, Ministerio de Salud, todavía no tiene, como por decirte, un protocolo para que la gente pueda vender, porque el consumo de cualquier cosa es responsabilidad del Ministerio de Salud. O sea, el Ministerio de Salud vela para que todo lo que consumas tenga un registro sanitario, que eso le garantiza Tengo un a la sticker que gente diga que contiene está bien. transgénicos, claro. ¿Tú crees que también esto del mercado que hablabas que no tiene mucho impacto dentro del Ecuador, tal vez no tenga que ir también de la mano con un poco de comunicación de parte del Estado hacia del Estado hacia la gente en cuanto a los usos, los beneficios? Claro, eso del cannabis? justamente me sorprende de que tú digas que el cáñamo y el CBD es prioridad, pero sin embargo desde la institucionalidad no se ve como que el gobierno diga, hey, usa cáñamo, usa CBD, hey, lo puedes usar Ok, para esto, o que puedes usar existan para ferias, acá, ¿no? O ajá. aperturas para hacer una gran feria. Exacto, a nosotros nos encantaría, por ejemplo, y es algo que yo siempre lo molesto a Carlos, que la Copa La Perla sea ahí en algún lugar tipo centro de conversiones, así, Desperdician. los municipios se abran y pueda haber algún movimiento, ¿no? Desde la estatalidad para que diga, ok, si somos prioridad, bueno, pónmelo en acciones, pónmelo en acciones. Sí, no, o sea, me parece que sería una buenísima actividad. Nosotros, como Ministerio de Agricultura, hemos hecho como difusión de videos Sí. hechos por el Ministerio de Agricultura, pero en cuanto a nuestras competencias. O sea, por Claro, ejemplo, claro, nosotros sí. regulamos el cultivo, entonces nosotros como no podemos hacer comunicación sobre los beneficios que ya tiene un Por producto supuesto. terminado, porque eso lo hace el Ministerio de Ok. Salud. Y estas cosas no Entonces- trabajan en el clúster. Estas cosas las trabajan en el clúster. El clúster, tengo entendido, porque como te mencioné, es algo que lo maneja el manejan. clúster. Ok, sí, perdón. Ellos tienen como comisiones, entonces está la comisión de regulación, está la comisión de comunicación, está la comisión de, no sé, socioeconómico, creo, no sé, algo así es. Ok. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa? Ministerio de Salud tiene su unidad que se encarga de vigilar si un producto, o sea, si un producto es bueno o no. Entonces, ellos saben, bueno, ellos dicen y tienen estudios, o sea, de verdad tienen estudios así, de Haces estudios la pregunta de, negativos. ¿por qué no lo hacen? Sí, sí, ajá, tienen estudios negativos sobre el consumo del cannabis todavía, o sea, Wow. y estudios internacionales. Tú sabes, ¿no? Que hubo muchísimos estudios Claro, no, en algún pagados momento por multinacionales farmacéuticas para hablar mal. Desde ¿no? muchos gobiernos se financió esto, ¿no? Que se vinculen. Y de hecho pasa, ¿no? La gente solo obtiene noticias, pero si tú lees incluso si tú lees el estudio, ves que no se sostiene, o sea, porque Ajá. hay correlaciones que no se hacen en temas de, bueno, qué estaba consumiendo la persona, si era lo único que consumía. Sobre todo en estudios que hay sobre la amotivación, el síndrome amotivacional, que tanto se habla del cannabis. No, se hacen asociaciones que son muy generalizadas. Faltan filtros, ¿no? En temas de investigación, Sí. faltan filtros que nos permitan dar aseveraciones objetivas y no sesgadas, porque eso en un estudio, por ejemplo, la diferencia de un randomizado doble ciego a nivel medicinal y un estudio, digamos, que no aplique este tipo de cosas, le cuarta un poco como esa objetividad, porque le estás dando más formas a la gente de que vea que es transparente, ¿no? En cambio, estos estudios que se utilizan, como tú dices, para manipular a la gente,
no son 100% transparentes. Ajá. Sí, entonces no es que, digamos, el Ministerio de Salud dice, no, fumar es malo, por ejemplo, o consumir cáñamo a una dosis más del 0.3% de miligramos por Es día, malo, claro. ya te ocasiona un efecto terapéutico, entonces te podrías quedar dormido en el carro, cosas así. Sino que ellos se basan en estudios que ellos tienen. Porque como te decía, para poder emitir un reglamento tú tienes que justificar todo. Y Claro. entonces ellos tienen. Entonces, claro, la idea es estar en la misma página, pero necesitamos que todos estemos en la misma página. Porque, por ejemplo, y eso también quería como que dejar claro, aprovechando que topé este tema, lo que yo dije ahorita también es una perspectiva, o sea, una idea personal, ¿no? Porque no todos en el ministerio Claro. tenemos como esta visión. Me imagino. Entonces, Y así me alegro pasa. Claro, igual la entrevista es con Daniela, ¿no? Claro, Ajá, la entrevista me es con alegro que Daniela, por lo sí, menos no, la no con el tenga. ministerio, exacto. Sí, chévere. Oye, Daniela, una pregunta. ¿Ustedes tienen cultivos experimentales como ministerio? Sabes que recientemente se aprobó un fondo para el INIAP. El INIAP es el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Ellos son los que tienen esta competencia de hacer investigación agropecuaria. Se les aprobó un fondo para investigación para cáñamo. Entonces ok. recién Ahí podemos se va a aplicar empezar nosotros. a implementar los ensayos agronómicos de investigación desde la autoridad agraria. Claro, exacto. Pero, Ah, o sea, ok. recién. No existe. O sea, todo lo que van recopilando ahora es de los licenciatarios. Sí, en realidad quienes están ahorita como generando la industria es la empresa privada. Interesante. O sea, ellos son quienes están importando semillas, están viendo si se adapta o no se adapta, de dónde está. O sea, ellos están Wow. asumiendo todo el riesgo, de verdad, todo el riesgo. Y digamos competencias que algunas otras entidades podrían estar dando una mano, ¿no? Generando acciones, vinculaciones con gente de otros países. O sea, yo sí siento que claro, que lo que hemos conversado contigo, que te agradezco, en verdad, que nos hayas acompañado, que hayas estado en este programa, que nos hayas compartido Gracias a toda ustedes. tu experiencia, en verdad. Entonces, yo creo que este tema es muy extenso, pero nos deja bastante inspirados, ¿no? Saber que igual hay gente como tú en estas instituciones que está velando por que las cosas se hagan quizás con una manera más innovadora, distinta, actual, sustentada. Entonces, muchísimas gracias en verdad por Muchísimas compartir. gracias. De nada, Daniela. esperemos que no me voten. ¿Tú crees? Esperemos. No que cuando hay creo. cambios y cosas así, chuta, siempre estamos en peligro. Bueno, pero muchísimas gracias entonces ante todo el riesgo por permitir que, pues no, Daniela como parte de esta entidad también de su comentario y su perspectiva personal, ¿no? Interesante y saber todo lo que has hecho y en la forma en la que has participado y la visión que se tiene a futuro también, ¿no? Desde esta entidad. Así que muchísimas gracias, Daniela, muy agradecido y encantado de conocerte también. Muchas gracias a ustedes, qué gusto. Muchísimas gracias a todos. Creo que podemos terminar agradeciendo a nuestros auspiciantes. Por favor, Muchísimas ahí. gracias a Manavis. Si buscan productos medicinales, pueden visitar la página de Manavis y solicitar sus productos. Tenemos un código de descuento hasta donde Hasta donde sabemos. claro. sabemos, así que pueden utilizarlo. Muchísimas gracias a Caña Brava Grow Shop, ¿no? Si necesitan insumos para su cultivo pueden contactar a Caña Brava. Y asimismo queremos agradecer a Crazy Bat Organic. Si buscan productos o microorganismos, productos para un cultivo orgánico, pueden trabajar con Crazy Bat, perdón. Y gracias a la Copa Nacional 2850, que por ellos estamos acá en Quito. Y gracias a Daniela por su espacio y por su oportunidad para Gracias a poder conversar. ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias con todos. Nos vemos, querida comunidad. Gracias. Ahora sí podemos prender. Yo no prendí.